Hola doctores, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a seguir con la segunda parte de la clase de generalidades del dolor. En la clase pasada, prácticamente lo más importante que teníamos era esta diapositiva, porque nos hacía énfasis en todas las zonas en donde podíamos incidir para minorar el dolor, que prácticamente son las zonas de transmisión nerviosa. Decíamos, a manera de resumen, porque sí quiero que les quede clara esta parte, que existen dos tipos de zonas donde vamos a poder actuar: sensibilización periférica y sensibilización central. En la periférica recordemos que son todos aquellos estímulos que todavía no se integran a nivel del sistema nervioso central. En cambio, la sensibilización central, como su nombre lo dice, sí van a ser todos aquellos estímulos que ya van a ser integrados a nivel del sistema nervioso central. Llámese la modulación a nivel de la médula espinal o llámese la integración a nivel ya del encéfalo. A nivel de la transducción, recordemos que era prácticamente cuando el estímulo doloroso se desencadenaba, cuando se liberaban todos estos mediadores inflamatorios y cuando se producían potenciales de acción, que son todos aquellos estímulos eléctricos que me van a estar activando los nociceptores o terminaciones nerviosas libres, que son los receptores del dolor. Los medicamentos que podíamos dar en este tipo de mecanismos eran principalmente los AINES, antihistamínicos, también nos disminuían esa parte del dolor, y también los esteroides. Recuerden, a nivel de la transducción es un tratamiento de manera local, porque a final de cuentas, hasta este punto, tenemos un estímulo que nos está causando inflamación. Por ende, los AINES o los esteroides, pues son medicamentos muy buenos a nivel de a nivel de la transducción, ¿vale? Ahora bien, si ya nos vamos a otro escalón más, ya vendríamos a ver la conducción. La conducción, recordemos, es que ya se suscitó el estímulo doloroso y ya se hizo este paso a que se convierta como tal en un estímulo eléctrico. El estímulo eléctrico, a final de cuentas, son todos estos impulsos nerviosos que nos van a estar conduciendo la información dolorosa, ¿vale? Que a final de cuentas van a viajar a través de las raíces nerviosas. Y recordemos, hasta este punto todavía no se está integrando la información a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, ya la estaremos integrando a nivel del sistema nervioso periférico, porque a final de cuentas, después de que se transmita a través de estas raíces nerviosas, tiene que viajar hasta el sistema nervioso central y posteriormente integrarse a nivel de médula espinal. Pero recordemos, seguimos en la conducción. Por ende, los medicamentos que nos van a actuar aquí de primera línea van a ser todos aquellos que nos interrumpan dicha conducción nerviosa. El ejemplo más claro que nosotros tenemos es la utilización de anestésicos locales, como por ejemplo la lidocaína, que es un muy buen medicamento que nos interrumpe la conducción nerviosa, ¿vale? Ahora bien, otro escalón más que nosotros podemos abordar en el paciente que tiene dolor es a nivel del sistema nervioso central. Abordándonos ya en la sensibilización central es a la modulación. La modulación, doctores, recuerden que ya es cuando entra este estímulo nociceptivo o estímulo doloroso para que se integre a nivel del sistema nervioso central. Y recuerden, va a entrar todo este estímulo doloroso o toda esta, pues sí, estimulación eléctrica hacia el ganglio de la raíz dorsal, que es este que les estoy señalando aquí, que posteriormente, ustedes por neuroanatomía recuerdan, se va a llegar a integrar al asta posterior de nuestra médula espinal, porque el asta posterior de la médula espinal, recuerden, es de tipo sensitiva, en comparación al asta anterior de la médula espinal, que es de tipo motor. Entonces, en primera instancia llegan todos los estímulos a integrarse acá, porque acá tenemos diversas sustancias, como por ejemplo la sustancia gelatinosa, etcétera, que nos ayudan a integrar esta parte de la termoalgesia, que a final de cuentas va a ser el dolor. Pero recuerden, hasta posterior de la médula, estímulos sensitivos. Por ende, todos aquellos medicamentos que van a actuar en este nivel, doctores, van a ser todos aquellos que tengan una función o un mecanismo de acción a nivel del sistema nervioso central. ¿Estarán de acuerdo? Porque como tal, el estímulo doloroso ya entró hasta acá, ¿vale? Que nos abarca desde médula espinal, que es la modulación, hasta el encéfalo, que es la integración.
como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos, doctores, sí, así como le escuchan, se pueden llegar a utilizar para modular el dolor. Tenemos los propios anticonvulsivos, ya veremos cuáles son los más utilizados de estos. Los esteroides, como les comentaba, prácticamente te actúan en los cuatro niveles, pero son mayormente utilizados en la modulación y en la transducción. En otras palabras, los esteroides te pueden ayudar con el dolor desde la sensibilización periférica hasta la sensibilización central, ¿vale? En la modulación también podemos llegar a utilizar los opioides. Ya veremos en la clase de opioides que tenemos receptores asociados a opioides que nos ayudan prácticamente a disminuir los estímulos dolorosos. Ya lo explicaremos en la respectiva clase. Las benzodiazepinas, ¿por qué? Pues porque recordemos que actúan sobre los canales de GABA, que GABA es un agente inhibitorio y por ende no permite que se siga estimulando y se siga generando todos estos potenciales de acción, que a final de cuentas lo que me producen van a ser dolor. Y tenemos algunos otros como los sedantes o relajantes musculares, ¿vale? Pero recuerden, aquí en la modulación prácticamente son todos aquellos que me actúan a nivel del sistema nervioso central. Y otra cosa que les quería decir, cuando llega el estímulo doloroso procedente de todas estas terminaciones nerviosas, que es el sistema nervioso periférico, en la modulación entran en acción los sistemas inhibitorios. Nosotros de manera fisiológica tenemos sistemas que nos van a ayudar a minorar la sensación dolorosa. Todos estos sistemas van a entrar aquí cuando se integra la información en la modulación, doctores, ¿vale? Como por ejemplo, tenemos sistemas inhibitorios que son la de serotonina, tenemos algunos otros que es como el de noradrenalina, que prácticamente son sistemas que van a actuar cuando se me presenta un estímulo doloroso. ¿Para qué? Para que no entre, por así decirlo, de golpe toda esta información captada por los nociceptores, sino que, por así decirlo, disminuya todo este estímulo doloroso, ¿vale? Prácticamente es la función de los sistemas inhibitorios. Ahora bien, ya se integró en la médula espinal. ¿Qué prosigue? Sigue su integración a nivel del encéfalo, en la corteza somatosensitiva primaria, que recordemos que de acuerdo a las áreas de Brodmann es la 3, 2, 1. Aquí es donde se van a estar integrando todos los estímulos dolorosos. Recuerden, corteza somatosensitiva o somatosensorial primaria a nivel del giro postcentral, de acuerdo a las áreas de Brodmann, la 3, 2 y 1, ¿vale? Aquí como tal en la integración ya se hace la percepción y la interpretación del estímulo doloroso. Prácticamente es lo que nuestro paciente conoce o nosotros conocemos como el carácter del dolor. Aquí en base a cada experiencia personal y en base a los tipos de dolores que hemos sentido en nuestra vida, se va a asociar en la corteza sensitiva. Por eso, doctores, no es el mismo dolor que ustedes sienten a que, por ejemplo, siente uno de sus familiares al tener un dolor estomacal, al golpearse fuerte en algún lado. Por eso cambian las sensaciones, porque cada quien le da el carácter del dolor según sus experiencias previas. Entonces, ¿qué otros medicamentos me van a actuar a nivel de la integración? Vamos a tener otros, como por ejemplo los sedantes o la sedación y los hipnóticos, que estos hipnóticos ya son más de uso por especialistas, que en este caso serían algología. Prácticamente recuerden que en la integración, de plano no queremos que nuestro paciente sienta nada, no perciba ningún estímulo de dolor, pues sí, de dolor o doloroso de ningún tipo. Por eso vamos a utilizar medicamentos que te induzcan el sueño, que prácticamente son sedantes o hipnóticos. Punto. Todavía en la modulación, doctores, nosotros utilizamos medicamentos que nos disminuyen la sensación dolorosa, pero aquí todavía no nos inducen como tal el sueño profundo. En la integración sí, y esa es una de las grandes diferencias. Por ejemplo, a nivel de la integración o a nivel de la modulación, suele llegar a utilizarse en pacientes graves. Por ejemplo, pacientes que están en cuidados intensivos por quemaduras, por accidentes automovilísticos, por pacientes que tienen heridas abiertas, pacientes que tienen heridas graves, son los principalmente utilizados, por ejemplo, los opioides, son muy utilizados, o por ejemplo, los sedantes o los hipnóticos, ¿vale? Y a nivel de la transducción y conducción, pues son dolores un poco más leves. Ya vimos la clasificación de cuándo se dice que es leve, moderado y grave, y los tipos de dolor en la anterior clase. Por ejemplo, en un golpe de rodilla,
te golpeas un brazo o te pegas por accidente en la cabeza, cosas así, nosotros podemos llegar a utilizar los típicos AINES. Y, por ejemplo, a nivel de la conducción, cuando el paciente refiere tener un dolor de tipo neuropático, que ya vimos que son todas estas sensaciones de pinchazos o hormigueos, que nosotros en medicina lo conocemos como parestesias, pues sí podemos llegar a utilizar infiltración con lidocaína, por ejemplo, para disminuir toda esta conducción nerviosa. Pero poco a poco lo van a ir utilizando en su práctica clínica. Entonces, después de este breve repaso que les quería dar, ahora sí vamos a continuar con lo que sigue, que prácticamente van a ser todos estos pasos que vamos a seguir en la modulación del dolor. Ya habíamos quedado, se produce nuestro estímulo doloroso. Este estímulo doloroso activa los nociceptores. ¿A través de qué? A través sobre todo de sustancias o mediadores inflamatorios. Ya veremos de cuál es el trato. Y recuerden las cuatro fases en las que nosotros podemos tratar el dolor, que vamos a ir ascendiendo o vamos a utilizar una u otra dependiendo de la condición del dolor y el tipo de dolor de nuestro paciente. Va a ser la transducción, va a ser la conducción, la modulación y la integración, ¿vale? Ahora bien, ¿qué se produce durante toda esta estimulación dolorosa? Recuerden que tenemos dos tipos de neuronas, neurona presináptica y neurona posináptica. Antes de hacer la sinapsis, la presináptica, después de hacer la sinapsis, la posináptica. En la neurona presináptica, recuerden, se empiezan a acumular todas estas vesículas que van a contener dentro neurotransmisores. En este caso, doctores, vamos a tener estos verdecitos que son neurotransmisores de tipo excitatorio, que principalmente van a ser vesículas de glutamato. El glutamato, recuerden, es el principal neurotransmisor excitatorio a nivel del sistema nervioso central. En cambio, en la neurona posináptica, nosotros no tenemos vesículas como tal, sino que vamos a tener a los receptores de dichos neurotransmisores que se van a estar liberando a nivel de la hendidura sináptica, que es esta parte de aquí. La hendidura sináptica, recuerden, es el espacio entre dos neuronas. Este espacio es la hendidura y es donde se van a estar liberando todas estas sustancias que en este caso son excitatorias. A nivel de la posináptica vamos a tener dos receptores muy importantes de glutamato. Vamos a tener al receptor AMPA y al receptor NMDA. El receptor AMPA es el de azul y el receptor NMDA va a ser el de color rojo. El receptor AMPA siempre va a estar activo, doctores, siempre, y va a ser el que principalmente se va a activar durante la estimulación dolorosa. Porque cuando se produce el estímulo doloroso se generan, estarán de acuerdo, muchos potenciales de acción que van a estar despolarizando o llenando de cargas positivas a mis neuronas. Y gracias a esta estimulación que viene de esta manera, se van a liberar o es una, por así decirlo, un aviso a la neurona que libere todas estas vesículas de glutamato. Cuando esto sucede, el principal receptor que me va a estar capturando todas estas concentraciones de glutamato va a ser el receptor AMPA, va a ser el que va a estar internalizando todas las moléculas de glutamato dentro de la neurona posináptica. Y ustedes se preguntarán cuál es la importancia. Ahorita se los voy a decir. Entonces, cuando mete las moléculas de glutamato, el receptor AMPA también permite la entrada de sodio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se une la molécula de glutamato aquí en el receptor AMPA, este es un tipo de transportador que lo que nos ayuda es internalizar moléculas, en este caso, de sodio. Y si yo estoy metiendo sodio a mi célula que tiene carga positiva, quiere decir que mi neurona se despolariza, se empieza a llenar de cargas positivas y esto permite que una mayor cantidad de neuronas se vuelvan a activar, entre otras cosas, porque se generan más potenciales de acción, se genera una activación de mayor cantidad de receptores, se libera calcio que a final de cuentas nos hacen activación de las proteínas G. Entonces, entre muchas otras cosas, me despolariza la neurona, ¿vale? Y ustedes se preguntarán, ok, ya me dijiste, AMPA permite la entrada de sodio y me despolariza la neurona, pues cuando se unen las moléculas de glutamato en su superficie. Pero, ¿qué pasa con el receptor NMDA? Bueno, el receptor NMDA
también nos ayuda a despolarizar a nuestras células, pero este tiene una peculiaridad. El receptor NMDA no se activa de manera inicial. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es tan sabio que al receptor NMDA, para evitar una sobreestimulación excitatoria, o sea, para evitar que cuando tú te pegues te duela muchísimo, así a más no poder, pues el cuerpo dijo, bueno, le voy a poner un tapón de magnesio a este receptor para que no pueda unirse al glutamato y para que no entre mayor cantidad de cargas positivas y me despolarice aún más a mi neurona. Entonces, si el NMDA está inactivo por el tapón de magnesio, que es esta molécula amarillita que ustedes pueden ver, entonces, ¿cuándo se activa? Ok, eso se los voy a explicar en la siguiente diapositiva, ¿vale? Pero recuerden, el AMPA es el que se va a activar durante el dolor agudo, porque en el dolor agudo, recordemos, es este dolor transitorio, es este dolor que es provocada por una etiología clara, que decíamos el ejemplo, cuando tú te pinchas con un clavo, ese es el ejemplo de un dolor agudo, porque se presenta al momento de la estimulación dolorosa por el clavo y se disminuye cuando éste se quita, que es cuando tú alzas el pie. El receptor AMPA es el principal encargado de promover toda esta estimulación dolorosa, porque te permite la entrada de sodio y prácticamente aquí se une el glutamato. Y recuerden, el NMDA va a ser el receptor sobre todo en el dolor de tipo crónico, porque para que se active tiene sus peculiaridades que veremos más adelante. Ahora bien, de los sistemas inhibitorios que veníamos hablando. Aquí en esta parte, cuando se empiezan a despolarizar muchas cantidades de terminaciones libres, cuando se empiezan a activar muchos nociceptores, que son los receptores del dolor, pues nuestro cuerpo dice, ok, está sufriendo el organismo, tengo que activar a mis sistemas inhibitorios para que entren en acción. Los sistemas inhibitorios, doctores, los más importantes que tenemos son, por ejemplo, los opioides, que por eso tenemos fármacos que van dirigidos con estos receptores, que son los opioides, los de noradrenalina, los de serotonina, los de glicina y los receptores cannabinoides, que es, por ejemplo, los del cannabis, ¿no? Toda esta parte de los opiáceos también. Todos estos doctores van a entrar en juego. ¿Para qué? Porque al activarse estos sistemas inhibitorios, me disminuyen la cantidad de estimulaciones dolorosas que se van a estar produciendo. Les pongo un ejemplo que nos ponía mucho nuestra doctora de algología. Cuando un paciente tiene un dolor tan severo y tiene un dolor tan horrible, como por ejemplo un paciente quemado o un paciente, por ejemplo, que lo acaban de herir con un arma de fuego o apuñalar con un arma blanca, entran en juego estos sistemas inhibitorios. Es cuando dicen que tienes mucha adrenalina en el cuerpo, ¿no? Justamente es por esto, porque la noradrenalina entra en acción para tratar de disminuir el dolor que está sintiendo en ese momento. Pero estarán de acuerdo que, por ejemplo, una persona cuando tiene ese tipo de dolor, hay un momento en que sigue despierta, o sea, sigue soportando el dolor, pero hay un momento en que de plano se desmaya o deja de funcionar prácticamente su cerebrito, ¿no? Esto sucede porque ya veremos en otras diapositivas, nosotros tenemos reservas fisiológicas de este tipo de sustancias. Y si el dolor no se trata a tiempo o el dolor dura mucho, pues estas reservas fisiológicas que tenemos, pues se terminan. Es por esta razón que, por ejemplo, un paciente con esas condiciones terminan desmayándose, porque se les terminan todas estas reservas fisiológicas, que prácticamente son las sustancias que nos ayudan a los sistemas inhibitorios, y por ende ya no tenemos nada que nos aminore el dolor. Y el paciente como mecanismo de protección, y para que deje de sentir, prácticamente se induce como una sedación, que en este caso vendría en la parte, pues, de la integración, ¿vale? Ahora bien, esto es una diapositiva que ahorita la vamos a ver, ahorita nos regresamos a esta, pero quiero continuar con esta parte. Entonces decíamos, durante el dolor agudo, nosotros tenemos sobre todo la activación del receptor AMPA. Si se fijan en esta parte, el receptor NMDA no está permitiendo la entrada de nada.
Sin embargo, en un dolor agudo, fíjense cómo se activa el AMPA y empieza a internalizar las moléculas de sodio para despolarizar, generar potenciales de acción y seguir activando más nociceptores. Pero, ¿qué pasa cuando hay un dolor crónico? Bueno, cuando no se controla este dolor agudo, doctores, estarán de acuerdo que el receptor AMPA va a tener un límite. No va a poder internalizar muchísimas moléculas de glutamato. Tiene un tope, como todo en la vida. Entonces, si no se controla este dolor agudo, se empieza a acumular el glutamato a nivel de la hendidura sináptica, en esta parte, doctores, en ese espacio que separa los dos neuronas. Por ende, se dice que empieza a haber un exceso en la concentración de glutamato. El receptor AMPA, cuando empieza a haber este exceso de glutamato, como se ve aquí, doctores, dice, yo ya no puedo, es muchísimo para mí, no puedo estar que se me unan tantas moléculas de glutamato, o sea, necesito ayuda. Por ende, se produce la activación del receptor NMDA. ¿Por qué? Porque estas moléculas o este exceso de glutamato lo que hacen es desplazar al tapón de magnesio que tenía el receptor NMDA. Como desplazan el tapón de magnesio por esta acumulación excesiva de moléculas de glutamato, pues ya se pueden unir, porque el tapón de magnesio estaba tapando el sitio activo del receptor NMDA. Entonces ya está libre el sitio activo y se une la molécula de glutamato, ¿vale? Entonces, prácticamente el receptor NMDA por eso se asocia a un dolor crónico, porque un dolor crónico es todo aquel dolor que en su momento fue agudo, pero no se trató a tiempo o no se trató de manera adecuada. Y en esta parte del dolor crónico es cuando hay activación del receptor NMDA, porque perdía ¿qué? El tapón de magnesio y por ende permite su activación. Ahora bien, a lo mejor se preguntan, ¿y deja entrar lo mismo el MDA que el AMPA? La respuesta es que no. En el caso del NMDA, lo que permite es una entrada masiva, sí de sodio, así como el AMPA, pero también de calcio. En otras palabras, prácticamente te despolariza al doble, por así decirlo, o el doble de acción que el receptor AMPA. Y no solo eso, el calcio, doctores, tiene peculiaridades muy importantes en el organismo, porque recuerden, el calcio prácticamente te habla de activación, te habla de liberación del retículo sarcoplásmico, te habla prácticamente de sinasas, que las sinasas, ¿a qué se hacen referencia? A todas aquellas moléculas que me van a estar activando y activando más cascadas de señalización, que en otras palabras, te despolariza más la célula y te aumenta los potenciales de acción y te exacerba entonces la estimulación dolorosa, ¿vale? Por eso se dice que produce una despolarización aumentada, porque se empiezan a activar más vías del dolor, que en este caso lo que les decía es que se activa, como dice en la imagen, las proteínas sinasas, que recuerden, son moléculas que fosforilan y activan, desencadenan toda esta activación, y las calmodulinas. Las calmodulinas prácticamente lo que nos ayudan es a, ¿qué creen? Generar más glutamato. Entonces, a final de cuentas, nuestro papel como médicos generales hasta ese punto es evitar que este dolor agudo progrese a un dolor crónico, porque un dolor crónico, fíjense por qué les duele más a nuestros pacientes y por qué nomás no se les quita. Pues justamente por esto, porque prácticamente esto ya se descontroló. Entonces, nuestra principal función como médicos generales es que el dolor agudo no progrese a un dolor crónico, sino controlarlo de manera adecuada a través de qué, doctores, a través de lo que les acabamos de decir, a través de estos cuatro mecanismos en donde nosotros podemos actuar, ¿vale? Pero recuerden, para saber en qué momento yo puedo utilizar fármacos que me ayuden con la transducción, con la conducción, con la modulación y con la integración, necesito saber la naturaleza del dolor, según el tipo de dolor, que es agudo crónico, y según su etiología, si es neuropático, si es nociceptivo o si es psicógeno, ¿vale? Ahora bien, ya que vimos esta parte sobre qué es lo que se produce durante este estímulo doloroso, ahora vamos a ver otra cosa importante. Muy probablemente ustedes han escuchado
sobre el término que se llama alodinia y el término que se llama hiperalgesia. La alodinia y la hiperalgesia, doctores, prácticamente los dos hacen énfasis en que se aumenta la estimulación o la sensación al dolor. Pero, ¿qué es diferente en la alodinia con la hiperalgesia? La hiperalgesia, doctores, es el aumento del estímulo doloroso. Está exacerbado la estimulación dolorosa, pero por estímulos que por la propia naturaleza sí son de dolor. Les pongo un ejemplo. En un pellizco, por ejemplo, un paciente con hiperalgesia le va a doler más de lo que debería, pero estarán de acuerdo que el pellizco sí es una estimulación dolorosa, porque tú agarras los nociceptores a nivel osteomuscular, que en este caso serían la piel, y pues los activas. Ahora bien, la alodinia es un caso contrario. Sí, es un aumento en la sensibilidad dolorosa, en esta estimulación del dolor, pero ante mecanismos o ante una respuesta inocua. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que a su paciente ustedes le pasan una pluma por encima de la piel y su paciente empieza a gritar de dolor, un dolor que dice que ya no puede más. Eso es una alodinia, porque estarán de acuerdo que está aumentada la sensibilidad al dolor, pero ante estímulos que normalmente no le deberían de generar dolor, porque ustedes no le están haciendo nada. Esas son las diferencias clínicas de una alodinia y de una hiperalgesia, ¿vale? Entonces, para eso, vamos a ver esto que se denomina como la sensibilización al dolor. ¿Qué significa esto? Recordemos, nosotros, si empezamos a tener una sobreexcitación neuronal, que básicamente es mucha liberación de glutamato, recordemos, entran mecanismos inhibitorios para tratar de disminuir esta estimulación dolorosa, que entre los principales, recordemos que decíamos, entra, como está en la imagen del lado izquierdo, la GABA, el sistema de la glicina, pero tenemos otros como la de noradrenalina, los opioides, la serotonina y los cannabinoides. Es lo que les comentaba, colegas. Todos estos son reservas son reservas del sistema inhibitorio, son reservas fisiológicas. Es como, por ejemplo, la insulina que tenemos producida por los islotes de Langerhans a nivel del páncreas. Es lo mismo. Nosotros tenemos reservas de insulina, sí, pero nosotros también tenemos reservas de estas sustancias inhibitorias para que si me llego a cortar o si me llega a pasar algo, pues no me desmaye, ¿no? De cualquier dolor, sino que aguante, soporte y pueda ya tratarme adecuadamente, ¿no? Básicamente para eso nos sirven los sistemas inhibitorios, para soportar estímulos dolorosos. Obviamente hasta cierto grado, no voy a estar soportando una quemadura de tercer grado que ya me llegó hasta el tejido celular subcutáneo, ¿no? Pues no, así no funciona esto. Entonces, decíamos, todas estas reservas fisiológicas se acaban cuando no hay un adecuado control del dolor agudo, que es lo que veíamos en esta diapositiva, que evolucionaba de dolor agudo a un dolor crónico, colegas, ¿vale? Y se terminan las reservas inhibitorias. Fíjense en la imagen del lado izquierdo, es prácticamente lo que acabamos de ver. Cuando se produce el estímulo doloroso que vendría por acá, me corté con algo, se empieza o empieza a generar muchos potenciales de acción, se empiezan a activar muchas células. El potencial de acción llega a la neurona presináptica y me empieza a liberar las vesículas que estaban aquí de glutamato, ¿vale? Prácticamente la vesícula viaja por toda esta parte hasta que se fusiona con la propia membrana de la neurona y se liberan las moléculas de glutamato. Y fíjense, teníamos al receptor NMDA y al receptor AMP, que recordemos, NMDA tenía que, doctores, el tapón de magnesio. Y el AMPA, ese sí está activo siempre, porque no tiene ningún tapón. Y se despolarizaba la célula, y recuerden, en el dolor de tipo crónico, prácticamente se liberaban moléculas de calcio que nos activaban a qué, doctores, a las ciclinas. Y las ciclinas hacen más activaciones de cascadas de señalización y prácticamente me potencian la estimulación dolorosa, ¿vale? Pero aquí tenemos otra cosa. Vamos a tener nosotros neuronas inhibitorias. Cuando sucede todo esto, colegas, nuestro cuerpo les comentaba, empieza a decir, no, se está produciendo mucha estimulación dolorosa, vamos a hacer algo. Esta es la activación de los sistemas inhibitorios. Estas se llaman interneuronas inhibitorias o también neuronas laterales
empiezan a secretar todo esto, doctores. Empiezan a secretar GABA, empiezan a secretar glicina, empiezan a activar a los receptores opioides, como lo ven aquí, empiezan a activar a los receptores de cannabinoides, y todo esto, doctores, nos ayuda a disminuir la despolarización de las células, que prácticamente a final de cuentas nos disminuyen todos estos estímulos dolorosos que llegan hasta el sistema nervioso central, ¿no? Para que no tengamos tanto dolor. Pero en el dolor crónico, colegas, ¿qué pasa? ¿Vale? Esto es de manera inicial en un dolor agudo, porque si se fijan, no se han terminado las reservas fisiológicas de nada, todo está funcionando al 100%. Ahora, ¿qué pasa en el dolor crónico? Durante el dolor crónico, vamos a tener que se forman, doctores, algo que se denominan conexiones aberrantes. ¿Qué quiere decir esto? Como en el dolor crónico se terminan estas reservas fisiológicas de las sustancias inhibitorias, nuestro organismo, cuando vuelve a tener una estimulación dolorosa, pues dice, ¿qué hago? Ya no tengo nada para ayudarle a mi organismo. O sea, va a sentir muchísimo dolor cuando se integra en el sistema nervioso central. Tengo que hacer algo. Pues lo que hace mi cuerpo, doctores, es empezar a producir como puede sustancias inhibitorias. ¿Pero qué creen? Estas sustancias inhibitorias son de mala calidad, son como si fueran productos chinos, ¿vale? Entonces, esta producción que ya es de mala calidad, se dice que es una producción deficiente de sustancias inhibitorias. En otras palabras, te va a llegar a servir de algo, obviamente no como estas, como el GABA y así, te va a llegar a servir de algo para disminuir el dolor, pero a final de cuentas son sustancias que no son de buena calidad. Las formó como pudo, doctores, ¿vale? Prácticamente lo que va a ocurrir aquí es que estas neuronas van a estar dando todo por tratar de producir estas sustancias inhibitorias deficientes. A final de cuentas, lo que nos va a producir esto es que estas neuronas, como ya no tienen sustrato para estar trabajando, ya no les llega de comer, por así decirlo, se muere. Empieza a generarse una muerte de neuronas inhibitorias, ¿vale? Cuando se genera esta muerte de neuronas inhibitorias, se produce la famosa lodinia. Ahora, vamos en qué pasa en la lodinia. Nosotros decíamos, ¿no? Ok, mi potencial de acción viene aquí, se liberan las moléculas de glutamato, se unen a LAMPA y el MDA, se mete calcio y sodio, todo viene hasta aquí, ¿no? ¿Por qué les da lodina a mi paciente? Porque condiciones normales no les da porque tenemos las sustancias inhibitorias y no te llega de sopetón, por así decirlo, toda la integración del dolor en la médula espinal. Se te disminuye. Pero en la lodinia, tú ya no tienes estos receptores y tú ya no tienes estas reservas fisiológicas de las sustancias inhibitorias. Por ende, toda la estimulación dolorosa no va a haber un sistema que te lo module, que te lo inhiba. Por eso, con cualquier estímulo, así el mínimo que sea con que se siente en la piel, les va a doler a causa de esta pues sí, como tal disminución o este cese en las sustancias inhibitorias y por eso se produce la alodinia, doctores. Se disminuye la tolerancia al dolor porque ya no tenemos reservas fisiológicas para minorar, ¿vale? Y esta es la fisiopatología de la alodinia. Y fíjense, esto es lo que les comentaba. En la sensibilización, prácticamente son todos aquellos mecanismos que me van a ayudar a modular el dolor, a minorar. Esto es en condiciones normales en un dolor agudo. Y esto es lo que pasa en un dolor crónico. Es lo que les decía. Vamos a tener muerte de estas neuronas, o interneuronas inhibitorias, como se dice aquí, muerte de neuronas inhibitorias. Y empiezan a formar lo que les digo, colegas, son estas conexiones aberrantes. Van a estar haciendo estas conexiones tratando de compensar o tratando de disminuir el dolor, pero pues ya no pueden, doctores, porque prácticamente se terminaron las reservas y estas neuronas empiezan a morir. Algo interesante aquí, colegas, es que, por ejemplo, muy seguramente ustedes han escuchado de la neuroplasticidad y tenemos de dos tipos, positiva y negativa. La neuroplasticidad básicamente hace referencia a esta capacidad que vas a tener el sistema nervioso para regenerar neuronas que se han muerto, ¿vale? Esta neuroplasticidad es positiva en los niños.
¿Por qué? ¿Por qué se dice que es positiva? Porque tenemos algo que se llama factor de crecimiento neuronal, que lo que nos hace es que estos niños, si llegan a tener alguna alteración neurológica, no les afecte tanto, porque esta neuroplasticidad positiva les ayuda, por así decirlo, a volver a crear esta sinapsis, a volver a crear esta mielina o lo que se haya afectado, la sustancia blanca, etcétera, para tratar, pues, de mejorar el neurodesarrollo, para no afectarlos tanto. Y ustedes se preguntarán, ¿en los adultos ocurre lo mismo? O sea, si nos pasa algo así, nos volvemos a recuperar y así. No. Desafortunadamente en los adultos tenemos algo que se llama neuroplasticidad negativa. Esto significa, ok, vamos a continuar con la parte en donde nos habíamos quedado. ¿Ok? Entonces decíamos toda esta parte prácticamente en la modulación y los sistemas inhibitorios, doctores, ¿vale? Entonces vamos a seguir con lo que nos quedamos de la sensibilización al dolor. Entonces decíamos, la neuroplasticidad negativa básicamente es cuando todos estos mecanismos para tratar de regenerar sinapsis o neuronas que ya no sirven son deficientes. Por ejemplo, los pacientes que generan en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, pasan muchísimo tiempo en camas postrados. Esto afecta no solo a nivel nervioso, tiene muchas afectaciones el reposo prolongado que veremos en posteriores clases, que se llama síndrome de reposo prolongado. Pero entre las principales patologías que podemos llegar a tener es algo que se denomina polineuropatía del paciente crítico. Esto hace referencia a que el paciente en la unidad de cuidados intensivos llega a pasar tanto dolor y llega a utilizar tanta reserva fisiológica de las sustancias que acabamos de ver, que a final de cuentas se terminan. Y como se terminan, doctores, pues ellos desarrollan alodina. Y no solo eso, pueden llegar a desarrollar este tipo de pacientes críticos, dolores neuropáticos posterior a su recuperación. Esto quiere decir que a estos pacientes les cuesta mucho volverse a recuperar a su estado natural por todo este tiempo que pasaron en cuidados críticos y justamente por la patología que tienen. Esto, doctores, del dolor neuropático que se llega a generar en este tipo de pacientes, ya no se les quita. Ya no es que nuestro organismo diga, voy a activar a factores de crecimientos neuronales, voy a volver a hacer sinapsis, voy a volver a recuperar la mielina. No, ya no se hace esto. Esto se denomina como neuroplasticidad negativa, que no sirve, porque a final de cuentas no nos ayudan a disminuir o a quitar el dolor en nuestro paciente. Y justamente por esta parte ya no se quitan esos dolores, ¿vale? Y otra cosa que les quería mencionar es que el dolor nociceptivo, como lo acabamos de ver, o un dolor agudo, por ejemplo, un dolor osteomuscular en columna, y esto nos tocó mucho, por ejemplo, en las clínicas, que hoy llega un paciente que refiere que únicamente le duele a nivel de la región lumbar y no se trata, ¿vale? Porque dice que él aguanta el dolor, que no es tan incapacitante y pues no se lo trata o deja de ir a sus consultas porque él cree que no le va a servir. Pues como es un dolor maltratado, este dolor de tipo nociceptivo puede llegar a generar un dolor neuropático. ¿Por qué? Por lo que decíamos, puede pasar de un dolor agudo a un dolor ya crónico que vendría a entrar el dolor neuropático, porque a final de cuentas fue un dolor maltratado en donde se terminaron las reservas de las sustancias inhibitorias y a final de cuentas lo que te produjo fue muerte neuronal. Y la muerte neuronal, como lo vimos en este caso del paciente con polineuropatía del paciente crítico, no se regenera, a menos que le ocurriera a un niño por el factor de crecimiento neuronal, pero en adultos difícilmente logran una mejoría notable, ¿vale? Entonces, ¿qué otra cosa o qué otros mediadores inflamatorios nosotros tenemos a este nivel? Para la sensibilización y para la activación de los nociceptores, nosotros tenemos diversas sustancias, colegas. Por ejemplo, esta imagen está muy bonita. Cuando una célula se lesiona, doctores, que en este caso es por un arma blanca, que en este caso es punzocortante, sería como un cuchillo, por ejemplo,
nosotros liberamos sustancias químicas inflamatorias. Por ejemplo, liberamos potasio, que al final de cuentas el potasio, como es una sustancia, prácticamente es positivo, nos despolariza a las células. Específicamente nos da a despolarizar todas estas que ustedes ven aquí, doctores, que son terminaciones nerviosas, ¿vale? Que a final de cuentas nos aumentan la respuesta de los nociceptores, ¿vale? Porque nos despolarizan la célula, generan más potenciales de acción, activan más vías del dolor, etcétera. Pero no solo eso, también se libera, por ejemplo, la bradicinina y la sustancia P. Estas dos nos ayudan de la misma forma a sensibilizar o a ser más susceptibles todas estas terminaciones nerviosas libres que tenemos aquí, doctores. Y no son las únicas. Tenemos, por ejemplo, la histamina, que esta es liberada por los mastocitos, doctores, que recuerden que son las células cebadas. Esto es porque los mastocitos sufren de granulación, que es cuando liberan todo su contenido de los gránulos que tienen dentro, liberan la histamina y la histamina prácticamente lo que nos hace es estimular las terminaciones nerviosas y también tiene una acción a nivel de los vasos sanguíneos. Ahorita en las otras diapositivas lo vamos a abordar. Otras que, por ejemplo, se liberan son las serotoninas, que estas son a partir de las plaquetas, doctores, que es la 5-HT, la serotonina. Porque recuerden, cuando nos cortamos las plaquetas, no solo tienen que ir a tapar con un tapón blanco, que se denomina así, que posteriormente pasa a uno rojo, pero no solamente tienen que ir a hacer hemostasia, sino que también liberan sustancias que te disminuyen el proceso inflamatorio. En este caso, la serotonina. Y tenemos otro, como por ejemplo, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es el CGRP. Esto, doctores, es liberado por las terminaciones nerviosas y lo que nos hace es prácticamente estimular a los mastocitos y se libera más histamina y este es un ciclo vicioso porque se sigue aumentando la sensibilidad al dolor, ¿vale? Y por ejemplo, durante la hiperalgesia y la alodinia, que ya vimos prácticamente el mecanismo de acción, también se llegan a liberar prostaglandinas. Las prostaglandinas, doctores, recuerden que se liberan a partir desde acá, porque a final de cuentas, acá contienen membranas celulares. En las membranas celulares de esta porción, doctores, nosotros tenemos ácido araquidónico, que recuerden, cuando hay daño tisular, el ácido araquidónico se rompe o se libera y a través de toda esta cascada que veremos en los AINES, ya lo veremos en clases posteriores, se producen entre otras, que por ejemplo hay tromboxanos, también se producen las prostaglandinas, ¿no? A través de estas ciclooxigenasas que veíamos, pero ya lo veremos más adelante. ¿Y por qué es importante la liberación de la prostaglandina? Porque a final de cuentas te contribuyen y te exacerban el proceso inflamatorio, porque te vuelven a activar y sensibilizar todos estos nociceptores. Y si se fijan, yo les comentaba en las diapositivas anteriores que todas estas terminaciones nerviosas libres se integraban a nivel del asta posterior de la médula espinal. ¿A través de dónde, doctores? Del ganglio de la raíz dorsal. ¿Por qué? Porque es un ganglio de tipo sensitivo, ¿vale? Y se llega a integrar al asta posterior porque es sensitiva de la misma manera. El asta anterior, recuerden, es sobre todo para tractos descendentes porque son estimulaciones o son de tipo motores, ¿vale? Entonces, otra cosa que se libera es, por ejemplo, la bradicinina. La bradicinina, como lo podemos ver aquí, nos activa fibras A delta y fibras C, que recuerden que en la primera clase decíamos que este tipo de fibras conducen o son conductoras del dolor. En el caso de las fibras A delta, recuerden que son mielínicas y como tienen mielina, prácticamente lo que ayudan es que el impulso nervioso se transmita de una manera más rápida y más eficiente. Recuerden, en el caso de las terminaciones nerviosas y del sistema nervioso, la mielina se traduce en eficiencia, porque la mielina te produce que el estímulo se transmita de manera más rápida. Y en el caso de las fibras de tipo C, es asociada sobre todo al dolor crónico, porque estas fibras se denominan como amielínicas, tienen ausencia de la mielina, doctores, y por ende transmiten el impulso nervioso de una manera más lenta. Y no solo eso, la bradicinina no se cansa de producirnos dolor, también te aumenta la síntesis de prostaglandinas, que ya dijimos, las prostaglandinas exacerban el proceso inflamatorio y específicamente
te produce la prostaglandina E2. También lo veremos en la cascada de toda esta de la inflamación de los AINES. Pero la prostaglandina E2 es importante porque nos produce también hiperalgesia, te aumenta la sensibilidad a los estímulos dolorosos. Todo esto llega a pasar en un dolor no tratado. Entonces, la próxima vez que vaya a su consulta o ustedes que van a ir a tercerota, cuarto año, etcétera, un paciente que le refiera dolor, háganle caso, porque puede llegar a progresar un dolor crónico que no se le puede llegar a quitar y es incapacitante. Recuerden lo que veíamos en el dolor crónico, que es más de un mes después de que la lesión cicatrizara. Y el dolor agudo, hasta un mes en lo que te cicatriza la herida. Si en ese lapso se quita el dolor, es dolor agudo. Si ya se cicatrizó la herida y pues obviamente pasó más de un mes, ya es dolor de tipo crónico, ¿vale? Punto. Eso es lo que quiero que se lleve. La bradicinina y las prostaglandinas también te sensibilizan a los nociceptores y te siguen liberando más sustancia P y más péptido relacionado al gen de la calcitonina, que ya vimos que hace. Te exacerban, te aumentan la activación de los nociceptores, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, los mastocitos cuando se degranulan, ya decíamos que se libera la histamina. La histamina por ejemplo, tiene un papel muy importante durante procesos dermatológicos. Ya veremos que, por ejemplo, durante la urticaria o durante el angioedema, tiene un papel fundamental. Pero, por ejemplo, la histamina aquí en este caso hace que llegue una mayor cantidad de plasma al sitio de lesión. Y eso tiene razón fisiológica, porque si tengo una mayor cantidad de plasma que me está llegando, no solamente va a llegar plasma, sino va a llegar todos estos elementos formes de la sangre, como por ejemplo células del sistema inmune, que son los polimorfonucleares, doctores, ¿vale? Y el gen relacionado a la calcitonina nos dilata los vasos sanguíneos. De la misma manera, prácticamente gracias a esto se te produce un edema cuando tú tienes un dolor, porque la histamina te trae más sangre, pero el gen relacionado a la calcitonina te dilata los vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, como manera de resumen ya de estas dos clases que tuvimos, cuando mi paciente tiene un dolor, recuerden, y vamos a hacer este breve repaso de lo que dijimos. Cuando mi paciente le refiere a dolor, doctores, lo más importante es decir, ¿es agudo o es crónico? Agudo, recuerden, se dice que es un dolor, se dice que es un dolor agudo, doctores, cuando este dolor, vamos a verlo aquí en esta diapositiva, aquí está. Se dice que es un dolor agudo, doctores, aquel que aparece inmediato a la lesión, pero desaparece cuando la lesión remite o cuando el estímulo doloroso se quita. Se dice que es agudo cuando ya te cierra la herida y se te quitó el dolor. En otras palabras, tiene una duración promedio de hasta un mes, porque decíamos que es el periodo más o menos promedio en que tarda en cicatrizar una lesión osteomuscular. Entonces, si durante este mes, en lo que se cicatriza la herida y ya se cierra por completo, se quita el dolor y no persiste, se dice que es un dolor de tipo agudo. Pero, por ejemplo, en caso contrario, si ya cicatrizó la herida, doctores, y ya pasó hasta más de un mes después de que se cerró esa herida, se dice que es un dolor de tipo crónico. El ejemplo que les ponía en la clase, una paciente que tuvo una cirugía y durante la cirugía ya se le cerró la herida, ya no se le ve nada en la herida, es más, hasta no le quedó cicatriz queloide, nada de eso, pero ¿qué dice, doctor? Me sigue doliendo. Y tú ves que ya le cerró la herida, ese es un dolor de tipo crónico, porque no se le quitó en el mes, que es el dolor agudo, en el que estaba cicatrizando la herida, ¿vale? Menos de un mes en lo que se genera el proceso de cicatrización de la herida, es agudo. Después de un mes y ya te cerró la herida y persiste el dolor, es crónico, doctores, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, ya podrían decir, menos de un mes y cicatrizó y se quitó, ah, mi paciente tiene dolor agudo. Más de un mes, ya se cerró la herida, pero le sigue doliendo, mi paciente tiene un dolor de tipo crónico. Ustedes ya no se van a quedar con eso.
Ok, es un dolor agudo, pero ¿de qué tipo? Ah, fíjese que es un dolor agudo de tipo posoperatorio. Le acaban de hacer una apendicectomía, pero lleva 15 días y ya como que se le está quitando y todavía la herida no le cierra. Ok, es agudo. No, doctor, es un dolor de tipo crónico. Ok, pero ¿es oncológico o no oncológico? Sí, es oncológico porque mi paciente tiene cáncer cervicouterino y dice que le arde muchísimo. O en su defecto, no, no es oncológico, doctor, porque mi paciente tiene diabetes mellitus y muy probablemente se trate de una neuropatía diabética, por ejemplo. Ahora bien, ya le dimos el nombre de dolor agudo crónico. ¿Nos vamos a quedar ahí? No. Ahora vamos a darle el apellido. Ya le dimos el nombre, ahora el apellido. ¿Es un dolor de tipo agudo o crónico? Ok. ¿Es neuropático, nociceptivo o psicógeno? No, doctor, fíjese que es psicógeno, ya que mi paciente tiene trastornos en el comportamiento, tiene alteraciones en el comportamiento y padece de depresión o ansiedad. Entonces, de tipo psicógeno. No, doctor, es de tipo nociceptivo, porque recuerden, es secundario la activación en nociceptores. Fíjese que mi paciente tiene un dolor agudo de tipo nociceptivo, ya que refiere que le duele el hipocondrio derecho. En este caso sería dolor agudo nociceptivo de tipo visceral, porque tenemos nociceptores a nivel de qué? A nivel de los órganos internos. ¿Y visceral por qué? Porque muy probablemente si le duele el hipocondrio derecho, ¿qué sería? Una colecistitis. ¿Estarán de acuerdo? No, doctor, fíjese que es un dolor agudo nociceptivo de tipo osteomuscular. Le duele a nivel de la región baja de la espalda, pero no es neuropático, porque dice que no se le irradia. Únicamente le duele a nivel lumbar, doctor. Ah, pues ese sería, por ejemplo, osteomuscular. O no, doctor, fíjese que es un dolor agudo o crónico, pero de tipo neuropático. Por lo general, los neuropáticos no van a ser agudos, siempre van a ser crónicos, porque recordemos, esto ya nos habla de muerte neuronal. Es un dolor de tipo neuropático de tipo central. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una afección en el sistema nervioso, pero central, llámese encéfalo o llámese médula espinal. Como por ejemplo, a causa de un tumor, a causa de un proceso oncológico, mi paciente tuvo un EBC o una enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple. ¿O no? Es un dolor de tipo neuropático, pero periférico, porque mi paciente tiene diabetes mellitus y tiene una neuropatía diabética. O no, fíjese que es un dolor neuropático periférico, pero secundario a una radiculopatía. Es decir, mi paciente tiene un dolor a nivel lumbar, pero es un dolor como una sensación de parestesias, como de pinchazos hormigueos que se le extiende hacia toda la pierna, hacia la región interna del muslo, hacia la región interna de los gemelos y le llega hasta el dedo del pie, ¿no? Eso sería una radiculopatía per se. Entonces, ya que vimos todas estas, doctores, recuerden, también lo clasifican en leve, moderado y severo. Ya habíamos explicado qué se puede dar en estos casos. Ahora sí, ¿cómo vamos a tratar a nuestro paciente? Tenemos cuatro pilares básicos del tratamiento: farmacológico, no farmacológico, invasivo y medicina alternativa. El farmacológico y el no farmacológico, ustedes sí o sí lo tienen que dominar. Bueno, yo también. Como médicos generales, estos dos pilares tenemos que ser expertos, doctores, en dominarlos. El farmacológico ya vimos, dependiendo de la naturaleza del dolor, podemos llegar a dar, perdón, analgésicos, opioides, podemos llegar a dar relajantes musculares, etcétera. Por ejemplo, los AINES, en un dolor, por ejemplo, localizado, en un opioide, que en este caso sería un dolor más severo, adyuvantes, hay algunos fármacos que vienen con adyuvantes agregados, como por ejemplo la cafeína. La cafeína lo que hace es que algunos analgésicos la traen, como por ejemplo, hay algunas aspirinas que pueden llegar a tener cafeína, que son potenciadores, o sea, potencian la actividad del analgésico. Básicamente son los adyuvantes, ¿vale? Hay muchos otros, pero como son los principales, la cafeína, ¿vale? Los corticoides, que en estos casos tienen un amplio espectro de acción, porque no solamente te actúan a nivel local, te actúan a nivel sistémico los corticosteroides. Y los anestésicos locales, sobre todo para interrumpir la conducción nerviosa. Los no farmacológicos, ya sabemos, terapias físicas, que son los ejercicios que nosotros le podemos decir a nuestro paciente: te duele la columna, te duele las piernas, te duele la mano. Tenemos que saber también qué tipos de ejercicios de resistencia, qué tipos de ejercicios de estiramiento
qué tipo de ejercicio te puede llegar a ayudar para mejorar la fuerza o la movilidad o la función de tu extremidad que se está viendo afectada. Tratamiento psicológico es muy importante porque si tenemos un paciente, perdón, con un dolor de tipo psicógeno, no se le va a quitar solo con antidepresivos. Le tenemos que dar tratamiento psicológico, doctores, siempre el acompañamiento por psicología y en su defecto, si es necesario, por psiquiatría. Calor local y el TENS. Las TENS, prácticamente esto, doctores, tanto el calor local como las TENS, hace referencia a tratamientos que se dan en rehabilitación. Cuando lleven la materia de rehabilitación, ya verán que son medidas muy buenas y que traen resultados positivos en los pacientes. Hace referencia a electroestimulación. Hagan de cuenta que su paciente, digamos, le duele la espalda, pues ellos le ponen compresas muy calientes a nivel de la espalda y le conectan electrodos. Estos electrodos en la zona donde les duele les van a estar dando estimulaciones eléctricas. ¿Para qué? Una, ya sea para mejorar la fuerza en dicha región o dos, para mejorar toda esta parte de la percepción o de la estimulación nerviosa, ¿vale? Esto les ayuda mucho, doctores, porque estas TENS o esta electroestimulación les ayuda con el dolor. Van a ver que llevan muchas terapias estos pacientes con las TENS o con electroestimuladores, etcétera, y les va muy bien porque les quita el dolor, ¿vale? Pero eso ya lo verán más adelante. Y la propia rehabilitación. Tenemos algunos otros como los tratamientos invasivos. Estos ya van a ser meramente de algología, ¿vale? Tenemos técnicas de anestesia regional, son los famosos bloqueos. Por ejemplo, en pacientes embarazadas se les pueden llegar a poner bloqueos, ¿no? Epidurales, subdurales, etcétera. Estos bloqueos prácticamente lo que hacen es un tipo de analgesia, te disminuyen la estimulación dolorosa, ¿vale? Estos son los famosos bloqueos. Tenemos técnicas neuroquirúrgicas. Cuando los pacientes, por ejemplo, tienen cánceres muy agresivos y complicados o tienen enfermedades que les generan un dolor insoportable, doctores, y nomás no se le haya que darle, tenemos técnicas como por ejemplo que se les quemen terminaciones nerviosas o se les quemen raíces nerviosas, como por ejemplo un dolor crónico de una lumbalgia crónica que se irradia hacia la parte anterior de la pierna, se va hasta la extremidad, se va hasta el dedo del pie, etcétera, secundario a que mi paciente tenga, por ejemplo, un cáncer muy agresivo o una enfermedad como la esclerosis múltiple, etcétera, hay técnicas en los que se pueden quemar todas estas raíces nerviosas para que mi paciente deje de percibir el dolor. Pero les comento, estos ya son técnicas más especializadas de algología. Es importante que las conozcan, pero evidentemente no las vamos a dominar como ellos. Y la radioterapia y quimioterapia, que sobre todo son en pacientes oncológicos. Tenemos algunos otros como la medicina alternativa. Ojo, son las famosas que ustedes han escuchado de sus familiares o de pacientes que han tenido en sus clínicas en que les dicen, doctor, yo me hago acupuntura, doctor, yo voy a imanoterapia, que son las famosas terapias con imanes, yo utilizo medicamentos de herbolaria o hay terapias de tipo neural. Todas estas medicinas alternativas, doctores, en la mayoría de los casos, no te interfieren con estas tres. Es decir, que si tu paciente las toma, no hay problema. Mientras no te interfieran con el farmacológico, con el no farmacológico o con el invasivo, que tu paciente se tome lo que él quiera. Pero ¿qué pasa? Cuando estos pacientes utilizan medicina alternativa, por lo general les llega a empeorar el pronóstico. Y no porque la medicina alternativa haga una especie de sinergia, no es porque haga una especie de interacción farmacológica, no. Es porque estos pacientes cuando se empiezan a sentir bien a causa del tratamiento invasivo, como las quimioterapias en pacientes con cáncer, del no farmacológico o del farmacológico, cuando con alguno de estos se empiezan a sentir bien, ¿qué dicen? Ah, pues ahora yo voy a dejar de tomarme mi tratamiento o de ir a mis terapias o de ir a mis quimioterapias y únicamente voy a estar utilizando herbolaria o únicamente voy a estar utilizando acupuntura o imanoterapia.
Entonces, le dan prácticamente en la torre a todo este avance que habían tenido con alguna de estas tres o con las tres, dependiendo de la patología del paciente. Por eso tienen que hacer mucho énfasis en que no se use como monoterapia, porque así no te sirve. Sí te puede llegar a utilizar. De hecho, yo no sabía, pero la otra vez me metí a PubMed y me metí a Clinical Key y hay estudios estandarizados en donde se ha utilizado la acupuntura, por ejemplo, en pacientes con fibromialgia y en pacientes con algunos otros trastornos psiquiátricos en los que se ha tenido buenos resultados. Inclusive la imanoterapia también hay artículos en donde hablan de su efectividad, pero no como monoterapia. Se tienen que usar de manera combinada con algunos de estos tres. Y obviamente este no sería el principal, sino sería un método, como su nombre lo dice, alternativo, que se puede coadyuvar, pero que sí o sí necesitan llevar el principal de manera adecuada, ¿vale? Y ya por último, para acabar esta clase, el tratamiento, ya de manera, pues, sintetizada, lo podemos llegar a dar en dos grandes grupos, dolor neuropático y dolor nociceptivo. Recuerden, nociceptivo se dividía en dos, visceral y osteomuscular. Y el dolor neuropático, pues prácticamente también se podía llegar a dividir en dos, afección en sistema nervioso central o afección en sistema nervioso periférico. Si yo quiero tratar un dolor en el cual el problema viene prácticamente de las terminaciones nerviosas, es decir, el sistema nervioso, tengo que dar tratamientos o fármacos que tengan acción en dichas partes, en el sistema nervioso central o periférico. Por ende, utilizamos neuromoduladores o fármacos que te actuarán a nivel de la integración, que son los sedantes o los hipnóticos, que dejes de percibir tu paciente el dolor. Por ejemplo, los anticonvulsivos, tranquilizantes que pueden ser mayores o menores, antidepresivos tricíclicos que sobre todo te aumentan la cantidad de serotonina, y recordemos, la serotonina es un sistema inhibitorio que te disminuye el dolor, esteroides, que recordemos que tiene acción de tipo sistémica, o relajantes musculares, inclusive las benzodiazepinas, por la liberación de sustancias inhibitorias, que en este caso sería el cloruro, porque recuerden que actúan a nivel de los receptores GABA A, que todo esto nos ayuda al proceso de la inhibición, ¿vale? Y en el caso del dolor nociceptivo, recuerden, este es un tipo de dolor visceral a nivel de los órganos internos o osteomuscular en los nociceptores superficiales, como por ejemplo a nivel de la piel o de los músculos. Entonces, aquí podemos llegar a incidir en dos partes, en la transducción o en la conducción. Transducción es más localizada y en la conducción es la disminución de los impulsos nerviosos. ¿A través de qué? Como por ejemplo, lidocaína, ¿vale? Los anestésicos locales, que actúan inhibiendo la propagación del estímulo doloroso, doctores. Y fármacos, pues obviamente van a tener acción local o acción en la transmisión nerviosa. Otros que podemos llegar a tener son los opioides, también son los AINES o los esteroides, ¿vale? Sobre todo aquí en este grupo vamos a tener a los opioides o los AINES. Vamos a tener una clase completa para ellos para que ustedes no se estresen. Otros que podemos llegar a utilizar son la calcitonina por la acción inhibitoria que veíamos en los moduladores del dolor, adyuvantes, que en este caso puede llegar a ser la medicina alternativa, como la acupuntura o imanoterapia. Les digo, hay artículos en PubMed que dicen que ha habido disminución en este tipo de pacientes con dolor crónico. O por ejemplo, pacientes oncológicos se pueden llegar a utilizar radionucleótidos. Estos, doctores, hacen alusión a que son metales pesados. Tenemos dos en México, que son el estroncio y el samario. Solo me ha tocado ver que se los han dado a un paciente. Y este paciente tenía múltiples metástasis óseas. ¿Qué quiere decir? Prácticamente era un cáncer diseminado por completo en todo el cuerpo. Entonces, como es una invasión generalizada, doctores, y para evitar radiarle todo el cuerpo, pues porque eso lo mataría en cuestión de semanas o meses, lo que le hacen es inyectarle vía intravenosa estos dos, que es el estroncio y el samario. Prácticamente lo que hacen es, por así decirlo, congelar los sitios donde está habiendo metástasis y con ello, pues ayudan al paciente porque se le disminuye el dolor, le dan un mejor pronóstico, pues, de vida, toda esta parte, doctores. Pero esto ya es de los metales pesados de los radionucleótidos, pues en pacientes más complicados. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy.
Ya en las siguientes clases vamos a ver los opioides, vamos a ver los AINES y vamos a ver generalidades del dolor. Bueno, otras generalidades del dolor que son importantes. Y ya veríamos los tipos de dolor en el sentido de acuerdo a la mnemotecnia de Alicia, veríamos características especiales de estos mismos, ¿vale? Espero que la hayan entendido mucho y cualquier duda, aquí estamos para servirles. Gracias, doctores.